Esta es la segunda parte de otro video y si no lo viste es imprescindible que lo hagas. En ese video exploramos cómo la confluencia de eclipses, Plutón, Júpiter y Saturno está relacionada con 6 notables pandemias ocurridas anteriormente. Ahora profundizaremos un poco más sobre esta relación astrología-pandemias y para ello desmontaremos algunos argumentos equivocados e ingenuos de Quantum Fracture contra la astrología y veremos cómo podríamos estudiar mejor este tema. Veremos además si es posible predecir las pandemias y qué es lo que podría pasar el 2036 desde la mirada astrológica. Así que deja atrás tu pereza y prejuicios y despeguemos. La astrología real es un saber muy profundo y complejo y requiere bastante tiempo y esfuerzo poder empezar a comprenderla realmente. Sin embargo, como quiera que las grandes mayorías desconocen de esto, creen que la astrología es aquella cuestión tan trivial y vana de los horóscopos, los climas astrales, las predicciones, las descripciones de los 12 signos y cosas por el estilo. No, eso no es astrología, no una que valga la pena. Por eso es que generalmente las críticas hacia ella llegan de personas que no la conocen ni la comprenden, como en el caso de José Luis Crespo, de Quantum Fracture, quien en su intento de desmontar la astrología nos muestra lo siguiente. La conjunción de los planetas externos influye en la aparición de epidemias. El alter ego de José Luis, el Crespo astrólogo, no sabe mucho más de astrología que el Crespo científico, pues en esa corta frase ya hay varias observaciones que hacerle. Conjunción. ¿Por qué no trígonos, cuadraturas o biquintiles? Planetas externos, ¿cuáles y por qué? ¿Influyen o se corresponden? ¿Hablamos de epidemias o pandemias? La afirmación del Crespo astrólogo es tan simplista y ambigua que el Crespo científico y cualquier persona medianamente curiosa, escéptica, diligente y con acceso a internet podría intentar desacreditar. Pero veamos cómo es que él intenta hacerlo. Pero, ¿cómo que conjunción? En enero de este año, Júpiter y Saturno estaban muy más o menos en conjunción en Sagitario, con los otros planetas desperdigados en otras partes. Por otro lado, durante el año de propagación de la peste, Júpiter, Urano y Plutón estaban en Aries, y por otro, con la aparición de la gripe española, Saturno y Neptuno estaban en Leo. Para empezar, Crespo muestra una perspectiva muy reducida de todo el panorama, pues considera solo 2 elementos de toda la configuración, o bueno, solo 2 de los planetas exteriores que él menciona. Te lo muestro con las cartas astrales. Esto es de lo que habla Crespo, y esto es todo el panorama. Ahora, se nota que Crespo no tiene la más puñetera idea de los significados de los planetas porque los elige de manera arbitraria. Júpiter y Saturno, Júpiter, Urano y Plutón, Saturno y Neptuno. Pudo haber elegido Júpiter, Neptuno, Saturno, Urano y no encontraría nada porque, como dije, desconoce los significados de los símbolos astrológicos. Si no sabes qué buscar, no encontrarás nada aunque esté frente de tus ojos. Ahora bien, quiero mostrarte algo que Crespo no vio: la conjunción de Júpiter y Plutón y la presencia de signos cardinales. Lo que tampoco vio es el papel de los eclipses como detonadores, ni el de Saturno como principio de enfermedad, limitación y muerte. Y claro, ¿cómo lo va a ver si no es astrólogo? ¿Se imaginan el ridículo que haría yo debatiendo con mi yo sinólogo? He leído a Lao Tse, he visto algunos videos sobre el I Ching y me gusta el arroz chaufa. Sé suficiente sobre China. Al no saber qué planetas están implicados y no tener visión de conjunto, luego afirma esto. Es decir, son 3 cielos totalmente distintos. Si en las 3 ocasiones Júpiter hubiera estado justo en este signo o sucediera siempre la misma conjunción en la misma casa, oye, te lo hubiera comprado. Pero esto es ridículo. Lo ridículo es querer desacreditar algo que no se conoce bien. Dicho sea de paso, muy más o menos en conjunción en Sagitario. De hecho, estaban en Capricornio, pero parece que Crespo ignora la tan básica diferencia entre signos y constelaciones. ¿Ven a qué me refiero cuando digo que no sabe de lo que habla? En fin, ya saldrá un video refutando y validando cada una de las objeciones de mi estimado Crespo, porque a decir verdad sí tiene algunas críticas acertadas y es un tipo que me cae bien, salvo cuando habla de astrología, porque ahí sí la verdad no tiene idea. Entonces ya todo está dicho, ¿la configuración astropandémica es infalible? No, para nada. Hay mucho que revisar. Por eso ahora quiero ser crítico conmigo mismo y para mejorar el estudio del video anterior planteo las siguientes cuestiones, por si alguien quiere investigar. ¿No son 6 casos un número muy reducido para llegar a establecer un patrón de correlación? Honestamente considero que sí. Son pocos casos y si de verdad queremos comprender más profundamente la correlación astrología-pandemias, de existir realmente, es necesario estudiar otras pandemias y también epidemias, de acuerdo. Pero recordando siempre que la finalidad de la astrología no está en predecir eventos complejos concretos, ni la ciencia
ciencia puede hacer eso, sino en prever ciertos momentos álgidos y particulares y sobre todo comprender el significado de lo que ocurre y qué tiene que ver con el desarrollo cíclico de la humanidad. Por otra parte, si bien hablamos de solo 6 pandemias, cabe mencionar que no son cualquier pandemia, sino los 6 casos más notables en la historia de la humanidad hasta ahora. ¿Por qué consideras orbes tan amplios? Esto es algo que ya planteaba Crespo sutilmente. Ahora hablamos de un contexto de astrología mundial, en el que los efectos de los planetas lentos se expresan desde los 15 grados de orbe. Además, estamos trabajando con aspectos mayores, los cuales admiten un orbe más amplio, y en el caso de los eclipses están implicados los luminares, a los cuales se les conceden también orbes más amplios dada su importancia. ¿Pueden haber otros factores astrológicos implicados? No lo descarto, y de hecho sería muy fructífero poder considerar cuestiones tales como la domificación de la carta del eclipse. Esto podría dar luz sobre por qué la pandemia se origina en un lugar y no en otro. En esa misma línea se podrían considerar otras cartas, como ingresos del Sol Aries o revoluciones solares. Sería interesante además poder explorar los ciclos de Saros y los ciclos metónicos para comprender mejor el papel de las lunaciones y los eclipses. Y ya que hablamos de eclipses, sería importante discernir la diferencia, si es que la hay, entre eclipses solares y lunares. ¿De qué otra manera podríamos mejorar esta investigación? Para empezar, haciendo un seguimiento de la evolución de las pandemias, más que solo ver momentos aislados, aquello que mencionaba en el video anterior como fotogramas y película. Es decir, no quedarnos con, esta configuración produce pandemias, sino ver el desarrollo de todo el ciclo e incluir los matices de los otros planetas, si es que los hay. Y además te planteo un contraejemplo que te volará la cabeza. Respira profundo y chequea esta carta. Aquí vemos un eclipse ocurrido el 30 de junio de 1768, con Plutón y Saturno conjuntos al Sol y a la Luna, y Júpiter en cuadratura al eclipse, además de que Marte también está implicado. De hecho, esta configuración es más brutal que todas las que vimos hasta ahora, pero no ocurrió ninguna pandemia. What? ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué no hubo una pandemia? De hecho, al año siguiente ocurrió la Gran Peste Rusa. Es que Urano y Neptuno mitigaron el potencial destructivo y favorecieron una expresión más creativa. ¿Podría ser o no? Lo cierto es que no podemos decir que en todas las configuraciones se ocurren pandemias, pero sí que en las principales pandemias está esta configuración. Sin embargo, por ser humanos, seamos astrólogos o escépticos, muy usualmente vemos lo que queremos ver y por eso necesitamos investigar más y mejor. En fin, si se te ocurren más ideas de cómo poder estudiar mejor el tema, házmelo saber en los comentarios. De momento es hora de responder grandes preguntas. ¿Se pueden predecir las pandemias? ¿Qué podría pasar en 2036? Vamos a ello. Respondiendo a la primera pregunta, no pensaba dar esta respuesta, pero me veo impelido a decir que sí. ¿Y por qué lo digo? Pues por la sencilla razón de que esto ya ocurrió. Todo astrólogo serio sabía que el 2020 no iba a ser un año fácil, que venía un momento bastante crítico. Sin embargo, sé de algunos que llegaron a predecir esta pandemia, como André Barbault, Boris Christoph y Pablo Yanichevsky. Mis respetos a ellos. Aquí te muestro el primer caso, el astrólogo Boris Christoph en una entrevista realizada el 2015. Ahora, en este siglo, ahora pronto, en el 2020, ¿Qué se estoy viene? escribiendo un artículo, Otro libro. un libro que se llama Ojo al 2020. Pero en el 2020 va a haber otra pandemia, quizás peor. Quizás peor porque el problema no es el 1347 o 1983. El problema es que hay más gente. Como segundo ejemplo encontramos a André Barbault, que en su artículo publicado en 2011 llamado Una visión general de las pandemias nos dice: podríamos estar seriamente amenazados por una nueva pandemia en el periodo 2020-2021, en el punto más bajo del índice cíclico de todo este siglo XXI, con el quinteto de planetas lentos reunidos en unos 100 grados. Una conjunción Júpiter-Saturno-Plutón podría particularmente y aún específicamente prestarse al tejido de este desequilibrio. Y como tercer ejemplo te muestro lo siguiente. Esta es una captura de una diapositiva de una ponencia titulada La gran conjunción del 2020 y el cambio de triplicidad, del astrólogo Pablo Yanichevsky, presentada en mayo de 2019, en la cual, si bien no se menciona literalmente la palabra pandemia, se menciona con bastante especificidad lo ocurrido en el 2020. En honor a la verdad, personalmente no me considero capaz de hacer predicciones como estas, por lo menos por ahora. Pues como dije, la astrología es un universo tan amplio que requiere mucha dedicación y esfuerzo. La astrología no es horóscopos y climas astrales, claro, pero tampoco es nada más que cartas astrales y revoluciones solares. Siempre hay muchísimo que aprender. Pero como quiera que no hay solo una, sino 3 evidencias de que es posible predecir una pandemia, mi respuesta es que sí. Es raro, pero a la vez maravilloso. Ahora bien,
Es cierto que los astrólogos, incluso los más serios, no son 100% infalibles y puede ser que algunos de sus pronósticos fallen, como ocurre en otras disciplinas como la medicina, por ejemplo. Recordemos que el nivel de complejidad del ser humano y más aún del mundo es mucho mayor a la fisiología del cuerpo. Recuerda que la astrología no estudia solamente entes físicos gobernados por la mecánica newtoniana. Aquí destaco lo que ya mencionaba Barbault. Sin embargo, esta configuración también podría transferir su núcleo de disonancias al terreno de las catástrofes geofísicas, sin dejar de lado la escena de los asuntos internacionales, siendo la naturaleza y la sociedad indistintamente afectadas. Es decir, aquella configuración podría haber decantado de diversas maneras. Algo parecido ocurrió, por ejemplo, con el 11 de septiembre. Se conocía el matiz y el cuándo aproximado, pero difícilmente se le atinó al qué específico, porque esto nos abriría las puertas a una pregunta mayor si se pudiera predecir. Entonces, ¿ya estaría todo escrito y nuestra vida no sería más que una puesta en escena de un plan que ignoramos? Tengo una hipótesis la cual incluye indefectiblemente el papel de la conciencia, pero este fascinante tema del devenir y el destino excede este video. Por ahora veamos aquello que estás esperando. Sí. ¿Qué onda con el 2036? Vamos al grano y mira esta preciosura de carta. Está calculada para el eclipse del 12 de febrero del 2036 y hasta el abuelo Casimiro podría ver fácilmente el circuito en T cuadrada, conformado por todos los planetas de la configuración astropandémica. Plutón en conjunción al eclipse, que incluye además a Saturno. Todo esto en cuadratura a Júpiter, que en este caso además está en conjunción a Marte. Queridos amigos, esta es una configuración de muchísima tensión. Te desgloso las razones. Para empezar, incluye a los 3 planetas más relacionados con lo maléfico: Marte, Saturno y Plutón, unidos por aspectos duros. Luego apreciamos la particularidad de que se encuentran en signos fijos, los cuales concentran mucha más energía, condición que aumenta la tensión. Podemos ver además que Marte, Saturno y el Sol no solo están mal aspectados entre sí, sino que se encuentran en exilio, lo cual no favorece su expresión más positiva. Ahora, desde la perspectiva dinámica, es decir, considerando los movimientos y ciclos planetarios, te quiero mostrar el siguiente cuadro. Observa que en el 2020 coincidió el reinicio de 3 importantes cíclicos, indefectiblemente relacionados no solo con la pandemia, sino con todo lo que esto implicó a un nivel psicológico, social y económico. Y fíjate ahora cómo es que estos 3 ciclos vuelven a coincidir a fines del 2035 y 2036. Para resumir mucho esto y no entrar en detalles técnicos, te lo puedo decir de esta manera. El 2036 tendremos una situación bastante parecida a la del 2020. Incluyendo la posibilidad de una nueva pandemia o algo aún más devastador. Una especie de segundo capítulo o continuación. Claro que ahora mismo aún faltan algo de 12 años para que esto ocurra, y para tener una idea más clara de lo que podría pasar, sería necesario ver cómo se expresan los otros compases de estos 3 ciclos en los siguientes años. Y un dato extra para confirmar con más convicción que el 2036 será un año muy duro. Lo vi en varios videos virales de TikTok. No, nada, ¿qué va a ser? ¿Cómo crees? Mira este gráfico. Es el índice de concentración planetaria, que, muy en resumen también, muestra la correlación entre los altibajos de la humanidad y las dinámicas planetarias. Fíjate en este punto y en este otro. Ya te diste cuenta, ¿no? Ahora reconozco que me pondré muy subjetivo con lo que te voy a decir y acepto que no lo tomes tan en serio, pero a un nivel simbólico me llama la atención que el primer día de 2036 empiece con la perfección de la cuadratura entre los 2 malos, Saturno y Plutón. Además que inicialmente se consideraba la posibilidad de que el asteroide Apophis, mire el nombre que le ponen, Apophis, se pasan esos astrónomos, colisione con la Tierra, posibilidad que luego fue descartada. Así que tranquilos que el peligro, por lo menos de afuera, no viene. Así que ya para terminar te dejo 2 conclusiones. La astrología no es esta cuestión de los horóscopos, signos del zodíaco y climas astrales. Es la ciencia de los ciclos. Y a pesar de los charlatanes, astromagufos y una gran mayoría de astrólogos que prefieren seguir en las nubes y no pisar tierra, vimos que no solo no es una creencia ingenua, sino que puede ser factible de estudiar, si sabemos cómo, si aprendemos cómo y si es que nos tomamos la molestia de hacerlo. Y 2. A un nivel astrológico, definitivamente, es muy probable que en el 2036 ocurran eventos que pongan en jaque a la humanidad una vez más, sean estos eventos de índole sanitaria, bélica o ecológica. Sin embargo, considero que lo que vaya a ocurrir entonces no está completamente determinado, sino que depende de lo que vayamos haciendo en estos años. Uy, pues entonces peor. Ya valimos. Y recuerda que no somos libres de elegir qué ocurrirá, pero sí del cómo respondemos a ello.
El destino es aquello que aún desconocemos de nosotros mismos y la conciencia es el aprendizaje que nos permite el ciclo. Gracias por estos minutos de tu vida. Sigue tu estrella y ve hacia adentro. Y aunque seas libre, el algoritmo te conoce y sabe que este video te gustará. Y yo confío en el criterio virginiano del algoritmo. Así que te espero en ese video. Específicamente por esta sí. Así que tranquilos que el peligro por lo